Bienvenidos a Informe Tiempo Cero. Un espacio para la apertura y expansión de la consciencia. Dirigido al conocimiento, reflexión y crecimiento personal. Episodio 8. Hoy hablaremos de las experiencias más allá de lo físico. Apartado 1. Significado de la vida tras la muerte. La vida después de la muerte es un tema que ha fascinado a la humanidad a lo largo de la historia, y su interpretación varía significativamente entre diferentes culturas, religiones y filosofías. Desde un enfoque espiritual, la vida después de la muerte se entiende como la continuidad de la existencia del espíritu, o alma inmortal, la consciencia, o elemento energético más allá de la muerte física, más allá de este cuerpo material que nos ancla al mundo corpóreo. En muchas tradiciones espirituales, se considera que el cuerpo es solo un vehículo temporal para el elemento sutil que lo gobierna, llamado alma, espíritu, consciencia o simplemente elemento energético. En todas las religiones se habla de este elemento inmaterial que, al morir el cuerpo, viaja a otro plano dimensional para encontrarse con la divinidad correspondiente, o según la religión cristiana apostólica romana, en el peor de los casos, viaja a un mundo infernal. Desde nuestra perspectiva, la vida después de la muerte puede interpretarse como un estado de conciencia expandida, donde el ser interior se desprende de sus ataduras materiales, para acceder a otro plano energético. En este sentido, muchas corrientes de pensamiento sugieren que, tras la muerte, el alma se eleva a un plano superior de existencia, donde puede experimentar una conexión más profunda con el universo y con el ser superior, también llamado fuente o luz primigenia. Este estado puede ser visto como una oportunidad para aprender, sanar y evolucionar. De acuerdo con estos planteamientos, y en consonancia con las ideas que defendemos en Informe Tiempo Cero, podemos hablar también de la existencia de guías espirituales, seres de luz, ángeles o cualquier otro tipo de seres bondadosos que, en ese tránsito y cambio de plano existencial, acompañan a las almas que han dejado el cuerpo en su transición, ayudándolas a comprender su vida pasada y a prepararse para lo que viene. Esta visión resalta la idea de que la muerte no es un final, sino una transformación y un paso hacia una nueva forma de ser. Como ya hemos citado en el episodio número 6, titulado Los protectores que no vemos, los guías espirituales y seres de luz son entidades que habitan en esos planos de consciencia elevados y que nos apoyan y aconsejan en nuestro transitar, siempre velando por nuestra evolución interior. Por eso, no es de extrañar que estos seres bondadosos nos estén esperando para seguir con nosotros en nuestra evolución espiritual más allá de la muerte. Así, la vida después de la muerte física invita a la reflexión sobre la naturaleza del alma, la continuidad de la existencia y el propósito de la vida. Aunque las creencias varían, muchas comparten la idea de que la muerte es solo una etapa en un viaje más amplio hacia la comprensión y la conexión con lo trascendental. Apartado 2. Dos tipos de experiencias. Existen dos tipos de situaciones en las que podemos vivenciar la salida de nuestro cuerpo y aunque están relacionadas, no siempre se dan las dos a la vez. Nos estamos refiriendo a las experiencias extracorporales y a las experiencias cercanas a la muerte. Las experiencias extracorporales son fenómenos en los que una persona siente que su consciencia se separa de su cuerpo físico, permitiéndole observar su entorno desde una perspectiva externa a sí mismo. Estas experiencias han sido documentadas en diversas situaciones, como durante momentos de estrés extremo y traumático, como accidentes, en estados de meditación profunda e incluso de manera casual, imprevista y espontánea mientras la persona se disponía a echar una siesta tranquila. A menudo, las personas que han experimentado este tipo de situaciones describen una sensación de flotación, la capacidad de ver su propio cuerpo desde cierta altura, y en algunos casos, la presencia de seres espirituales. Estas experiencias han sido documentadas por muchas personas en prácticamente todas las culturas y se han denominado comúnmente como viajes astrales. Desde un punto de vista científico, las experiencias fuera del cuerpo han sido objeto de estudio en campos como la psicología, la neurología y la medicina. Algunos investigadores sugieren que estas experiencias pueden ser el resultado de procesos neurológicos, como la falta de oxígeno en el cerebro, la actividad eléctrica anormal en ciertas áreas del cerebro, o la liberación de neurotransmisores que alteran la percepción. Por ejemplo, se ha observado que algunas personas que sufren un paro cardíaco o un trauma severo atestiguan vivencias fuera de lo corpóreo, lo que ha llevado a la hipótesis de que estas experiencias podrían ser una respuesta del cerebro ante situaciones de crisis. Por otra parte, el otro tipo de experiencias son las cercanas a la muerte. Las experiencias fuera del cuerpo son frecuentemente el primer estadio de las experiencias cercanas a la muerte.
nos estamos refiriendo a aquellas situaciones en las que las personas son diagnosticadas con muerte clínica, sin respiración cardiorrespiratoria y con encefalograma plano, y después de varios minutos de reanimación por los equipos médicos, consiguen traerla a la vida y estabilizarla. Lo cierto es que, desde nuestra experiencia y visión, en Informe Tiempo Cero consideramos que la ciencia no está preparada para dar cuenta de estos fenómenos, ya que hay elementos inexplicables en estas experiencias que a la ciencia le es imposible justificar desde sus presupuestos, pero que, desde una perspectiva espiritual, encontramos facilidad para entender lo que sucede. Las experiencias cercanas a la muerte tienen la garantía de que han podido ser medidas por los instrumentales médicos en situaciones de quirófano, lo que da la credibilidad suficiente como para determinar que son experiencias reales. Cabe destacar que hay multitud de autores actualmente que estudian y hacen divulgación sobre este fenómeno, como el doctor español Manuel Sansegarra, considerado una eminencia médica en el panorama internacional y que expone en sus conferencias y libros la realidad de las vivencias próximas a la muerte, las cuales ha estudiado en toda su carrera abogando por la existencia de lo que denomina una supraconciencia que sobrevive a la muerte física. Pero fue en la década de los 70 cuando autores como Raymond Moody y Elizabeth Kubler-Ross publican sus principales libros sobre este tipo de experiencias, dando a conocer de manera científica sus procesos y abriendo el camino para poner estas experiencias en el centro del estudio científico. Lo importante de los casos de las experiencias cercanas a la muerte estudiadas es que la ciencia actual no puede explicar la manera en que estas personas, tras ser reanimadas, tras volver su cuerpo energético a vincularse con el cuerpo físico, pueden dar cuenta de cosas que era imposible ver desde la posición del cuerpo físico tendido en la mesa de operaciones, o incluso oír conversaciones o atestiguar hechos que estaban ocurriendo en otras habitaciones contiguas del quirófano. Ejemplos como estos hay muchísimos. Por eso, entendiendo las vivencias cercanas a la muerte como una especie de muerte temporal, vemos que la muerte física es solo un tránsito de nuestro yo interior sutil a otro estado o plano dimensional. Son muchas las tradiciones espirituales que consideran estas experiencias como una manifestación de la separación del alma del cuerpo y plantean que la conciencia puede existir independientemente de la materia física. Esta interpretación ha llevado a un interés renovado en el estudio de la conciencia y la naturaleza de la realidad. Las experiencias próximas a la muerte también han sido documentadas en contextos culturales y religiosos, donde a menudo se interpretan como experiencias místicas o trascendentales. En algunas culturas, se considera que estas experiencias pueden proporcionar una visión más profunda de la vida, la muerte y el propósito espiritual del individuo. Incluso a través de la meditación y la posibilidad de que el cuerpo energético se desprenda temporalmente del cuerpo físico, nos induce a pensar que las experiencias extracorporales son algo parecido y que, así planteado el asunto, tras la muerte existe efectivamente un tránsito a otro lugar sutil, conectado con alguno de nuestros cuerpos energéticos, de los que hablamos en el episodio 4, titulado Los cuerpos energéticos del ser humano. Apartado 3. Lo que nos espera. A lo largo de la historia, diversas culturas, religiones y filosofías han ofrecido sus propias interpretaciones y creencias sobre lo que hay tras la muerte, cada una aportando una perspectiva única que refleja sus valores y entendimientos del mundo, pero todas apuntando a una misma dirección. Desde un punto de vista espiritual, muchas tradiciones sostienen que, como estamos sosteniendo aquí, la muerte no es el final, sino una transición hacia otra forma de existencia. Por ejemplo, en el cristianismo, se cree en la vida eterna, donde las almas son juzgadas y enviadas al cielo o al infierno, dependiendo de sus acciones en vida. Esta visión ofrece consuelo a los creyentes, sugiriendo que hay un propósito y un destino más allá de la vida terrenal. En el hinduismo y el budismo, la muerte es vista como parte de un ciclo continuo de renacimiento y reencarnación. Según estas creencias, el alma, o Atman, pasa por múltiples vidas, aprendiendo y evolucionando a través de cada experiencia. La calidad de las acciones en vidas pasadas, karma, influye en las circunstancias de las futuras reencarnaciones, lo que implica que la vida es una oportunidad para el crecimiento espiritual y la purificación del alma. Otras tradiciones espirituales proponen que después de la muerte el alma continúa existiendo en un plano diferente, donde puede comunicarse con los vivos y seguir su proceso de aprendizaje y evolución. Esta perspectiva enfatiza la conexión entre los mundos físico y espiritual, sugiriendo que los seres queridos que han partido pueden seguir influyendo en nuestras vidas. Aquí podríamos entender ciertos fenómenos psicofónicos o la comunicación a través de la Ouija. Desde un enfoque más filosófico, algunos pensadores sugieren que la muerte podría ser simplemente una transformación de la conciencia. En esta visión, la esencia de una persona no se pierde,
sino que se transforma y se integra en el universo. Esta idea resuena con conceptos de unidad y conexión, donde cada individuo es parte de un todo mayor. A pesar de las diferencias en las creencias, hay un hilo común que une estas perspectivas, la idea de que la muerte no es algo que temer, sino un paso hacia una nueva forma de existencia. Esta visión puede ofrecer consuelo y esperanza, alentando a las personas a vivir de manera más plena y consciente, valorando cada momento y buscando un propósito más profundo en sus vidas. Apartado 4. Prepararse para la muerte. Prepararse para la muerte desde una perspectiva espiritual es un proceso profundo que involucra tanto el cuerpo como el alma. La muerte, aunque muchas veces temida o evitada en nuestra cultura, es una parte natural de la existencia que hay que aceptar irremediablemente. Reconocerla como tal puede abrir la puerta a un entendimiento más amplio y pacífico de nuestra propia vida y su propósito. Aceptar la impermanencia. Una de las primeras enseñanzas espirituales sobre la muerte es la aceptación de la impermanencia. Todas las tradiciones espirituales hablan de la naturaleza transitoria de la vida. Nada en este mundo es permanente, ni nuestras posesiones, ni nuestras relaciones, ni siquiera nuestro cuerpo físico. Al meditar sobre esta verdad, comenzamos a soltar el apego a lo material y a centrarnos en lo eterno, lo que trasciende la vida terrenal. Este desapego no significa indiferencia, sino una comprensión más clara de lo que verdaderamente importa. Cultivar la paz interior. Una mente en paz es esencial para enfrentar la muerte sin miedo. Las prácticas como la meditación, la oración y la contemplación profunda ayudan a calmar la mente y el espíritu. Estas prácticas nos permiten conectarnos con nuestra esencia más profunda, con esa parte de nosotros que está más allá del cuerpo y la mente. A través de ellas, podemos experimentar una sensación de unidad con algo mayor, lo que nos prepara para el momento en que dejemos nuestro cuerpo físico. Reflexionar sobre el propósito de la vida. La preparación espiritual para la muerte implica una reflexión sincera sobre el propósito de nuestra vida. ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo hemos amado? ¿Cómo hemos contribuido al bienestar de los demás? Las tradiciones espirituales nos invitan a vivir con propósito, a alinear nuestras acciones con valores universales como el amor, la compasión y la sabiduría. Prepararse para la muerte es, en este sentido, vivir plenamente el presente, haciendo de cada día una oportunidad para crecer espiritualmente. Cultivar el perdón y la compasión. La muerte trae consigo una profunda liberación, y para estar en paz al final de la vida, es esencial sanar cualquier herida emocional. El perdón, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás, es un aspecto crucial. Liberarnos de resentimientos y culpas nos ayuda a dejar esta vida en paz, sabiendo que hemos hecho las paces con nuestro pasado. Asimismo, la compasión, tanto hacia los demás como hacia uno mismo, nos abre a una mayor conexión con lo divino. Confiar en el misterio. Finalmente, prepararse espiritualmente para la muerte implica confiar en el misterio. Ninguna tradición o creencia puede ofrecer certezas absolutas sobre lo que sucede después de la muerte. Sin embargo, muchas enseñanzas espirituales hablan de una continuidad del alma o del espíritu, de una transformación hacia otro estado de existencia. Cultivar la fe, no necesariamente en una religión específica, sino en el proceso de la vida y la muerte como parte de un ciclo divino, nos permite soltar el miedo al desconocido y confiar en que la muerte es simplemente un tránsito hacia otra forma de ser. Apartado 5. Conclusiones. Prepararse para la muerte no es algo que deba evitarse o temerse. Al contrario, es una oportunidad para vivir más plenamente, con conciencia y gratitud. A través de la aceptación, la paz interior, el perdón y la confianza en lo trascendente, podemos afrontar la muerte como una puerta hacia la eternidad, sabiendo que lo que realmente somos nunca puede morir. Y hasta aquí el episodio de hoy. Os invitamos a que nos sigáis en las redes sociales. Y os recordamos que Informe Tiempo Cero también está disponible en formato podcast en plataformas digitales. Gracias por vuestra atención y hasta pronto.